Hola, muy buenas a todos, a compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 7 y les vamos a presentar lo que son las redes de Petri. Para esto empezaremos con una breve introducción y obviamente la definición de lo que son una herramienta formal utilizada para modelar, para analizar y describir sistemas que van a ser distribuidos y concurrentes. También algunas de las características pueden ser que son asíncronas, que son paralelas, no determinísticas y o estocásticas. Em, Estas redes empiezan a ser propuestas por Carl Adam Petrie en 1962 y obviamente ofrecen ser una herramienta gráfica y matemática de modelación que se puede aplicar en muchos sistemas. Obviamente, particularmente, pues son ideales para describirlos y para estudiar estos sistemas. Eh, Toda esta representación de los procesos puede ser donde los eventos puedan ocurrir de manera simultánea y también se utilizan principalmente en la ingeniería de software, la teoría de sistemas, la informática y la automatización, que desde lo mucho que hemos estado hablando aquí en esta clase de teoría de compiladores. En esta breve imagen tenemos lo que sería, por ejemplo, de una fábrica, donde obviamente tenemos unos proveedores tanto de lana como de acrílico, donde van a tener que pasar por procesos aquí en obviamente las fábricas, para después así llegar a lo que sería cada uno de sus clientes. Entonces, básicamente, esa es una red de Petri. Esta es una representación de un ejemplo que puede encontrar. Y para seguir con esto, tenemos los componentes de redes Petri. Del lado izquierdo tengo esta imagen donde está la simbología y les voy a explicar cuál es cada uno de estos componentes. En primer lugar, tenemos los lugares, que son los elementos pasivos que se van a utilizar para modelar los estados del sistema junto con los tokens. A cada lugar se le asocia una acción o va a también tener una salida. Después de ahí van a ser las transiciones, donde van a ser los elementos activos que representan las acciones de este sistema y van a originar los cambios en el estado de la red. A cada transición se le va a asociar un evento. De ahí los arcos dirigidos, donde van a conectar un lugar a una transición y también puede ser al revés, viceversa. Y no puede haber arcos entre lugares ni entre transiciones. Las marcas o fichas van a ocupar las posiciones dentro de los lugares. Este va a ser el conjunto de los tokens y las marcas pueden cambiar durante la ejecución de la red. Las redes Petri se utilizan para comunicarse con autómatas y se han aplicado en estos diversos campos como la automatización de sistemas, por ejemplo, de un corte de acero, de programación para robots, monitoreos de satélites, supervisión de sistemas interactivos entre un humano computador. De mi parte, eso sería todo. Los dejo con mi compañera Tsayali. Retomando sobre la información que acaba de mencionar mi compañera sobre los componentes de las redes de Petri, nosotros lo abordaremos algunos puntos y pues vamos a dar un poco de ejemplos para que quede un poco más claro. Tenemos lo principal que nos dijo sobre la estructura básica, que son las plazas, las transiciones, los arcos. En el siguiente, que es el marcado, pues tenemos que es la distribución de fichas o de dichos tokens en las plazas de la red. Y cada ficha pues nos va a representar una instancia de un recurso o un estado del sistema. Por ejemplo, si en una plaza con dos fichas podría representar que hay dos máquinas en funcionamiento o disponibles para trabajar. La habilitación de transición, que va a ser que una transición pueda dispararse, pues esta debe cumplir ciertas condiciones. La primera es que tenga las fichas suficientes. Cuando las plazas de entrada deben contener al menos el número de fichas especificado por el peso de los arcos con los que va a conectar. Y la de sin restricciones adicionales. En caso de redes más simples, pues esta no debe tener impedimentos definidos como arcos inhibidores. Por ejemplo, si una transición requiere una ficha en una plaza de entrada, pero la plaza tiene 0 fichas, la transición no está habilitada.
el siguiente que va a ser el disparo de transición. Pues cuando una transición está habilitada, pues va a consumir fichas. Va a retirar la ficha de la plaza de entrada según el peso de los arcos y va a producir fichas, que va a añadir fichas en las plazas de salida según el peso de los arcos. Por ejemplo, si una transición que se representa con iniciar un trabajo podría consumir una ficha de una plaza que representaría máquina disponible y pues va a producir una ficha en una plaza que va a representar trabajo en proceso. Después tenemos la secuencia de disparos, que pues van a ser las transiciones que se disparan según las condiciones del sistema y las reglas definidas por los arcos y el marcado. En las redes de Petri pues va a permitir modelar procesos concurrentes donde pues múltiples transiciones pueden dispararse simultáneamente y procesos sincrónicos, donde el disparo de una transición no depende de eventos previos. Para ejemplo de esto, pues tenemos que una ficha inicial está en una plaza que representa pedido recibido y la transición procesar pedido se dispara moviendo la ficha de pedido en proceso. Y pues al último pues se va a habilitar la transición completar pedido por la ficha que se va a mover a pedido completado. Como último, tenemos el análisis del comportamiento. En estas redes de Petri, pues va a permitir analizar varias propiedades del sistema como alcanzabilidad, que pues va a determinar si un estado específico del sistema es posible desde el marcado inicial. La concurrencia, pues que nos va a identificar si dos transiciones pueden dispararse simultáneamente. Y el bloqueo, que va a verificar si el sistema puede quedar atascado en un estado sin transiciones habilitadas. Como siguiente tenemos los tipos de redes de Petri. Tenemos el principal, que son redes ordinarias, que son los arcos que tienen un peso unitario. Este nos va a servir para modelar sistemas básicos de concurrencia y sincronizados. El segundo que nos está hablando sobre redes temporales o temporizadas, que va a incluir restricciones temporales asociadas a las transiciones y pues se va a utilizar para modelar sistemas donde el tiempo es el factor crítico como procesos industriales. La tercera, que son coloreadas, que las fichas tienen atributos o colores para representar diferentes tipos de datos o recursos. Estas se van a usar para modelar sistemas más complejos con múltiples tipos de datos. Los que son jerárquicos, estos van a permitir descomponer el modelo en varios niveles para representar un sistema pues más grande y más complejo. Y pues va a facilitar la modularidad y el análisis. Los estocásticos, que nos está hablando sobre que nos asignan distribuciones de probabilidad a los tiempos de disparo de las transiciones y pues van a ser útiles para analizar sistemas con comportamientos probabilísticos como redes de colas. Y como último tipo de red de Petri tenemos los inhibitorias, que estos se incorporan a los arcos inhibidores que eviten el disparo de una transición si hay fichas en ciertas plazas y pues van a modelar las restricciones en el comportamiento de sistemas. Mi nombre es Daniel Ramírez y yo les voy a explicar algunas ventajas de las redes de Petri. Como primer lugar tenemos el modelado de concurrencia. Las redes de Petri permiten representar de forma natural y explícita el paralelismo, sincronización y conflictos entre procesos en sistemas concurrentes. Formalidad matemática. Cuentan con una base matemática sólida, lo que facilita su análisis formal y la demostración de propiedades como seguridad, vivacidad y equidad. Visualización gráfica. La representación gráfica de las redes de Petri es intuitiva y facilita la comprensión de las interacciones entre los componentes del sistema. Flexibilidad.
Son aplicables en diversas áreas como lo es sistemas de manufactura, protocolos de comunicación, flujos de trabajo y control de procesos. Herramientas de análisis automático. Existen numerosas herramientas computacionales para modelar y analizar redes de Petri como lo es CPN Tools y PIPE. Y por último tenemos extensibilidad. Las redes de Petri básicas se pueden extender a redes de Petri coloreadas, temporizadas, estocásticas, jerárquicas, etc., para adaptarse a necesidades específicas. Y ahora pasamos con las limitaciones. Una de ellas es el crecimiento exponencial. En sistemas complejos, el tamaño del modelo puede crecer rápidamente, haciendo que su análisis sea computacionalmente costoso o incluso intratable. El siguiente punto es falta de capacidades temporales en su forma básica. Las redes de Petri estándar no incluyen una noción de tiempo, lo que limita su aplicabilidad en sistemas donde el tiempo es un factor crítico. Complejidad de interpretación. Aunque aunque las representaciones gráficas son intuitivas para sistemas pequeños, puede volverse complicadas y difíciles de interpretar en sistemas un poco más grandes o más detallados. Curva de aprendizaje. Para usuarios no familiarizados con la teoría, entender las propiedades formales y el análisis matemático de las redes de Petri puede ser algo difícil. Modelado limitado de algunas dinámicas. Aunque son poderosas para concurrencia y sincronización, pueden ser menos intuitivas o requerir extensiones para modelar otros tipos de comportamientos como lo son flujos continuos o decisiones complejas. Y por último tendríamos integración limitada. En sistemas modernos, integrar redes de Petri con otras técnicas de modelado puede ser complicado, especialmente si se utilizan herramientas específicas. Ok, ahora pasamos con algunos ejemplos de aplicación. Como primer lugar tenemos protocolos de comunicación. Las redes de Petri son útiles para modelar, validar y analizar protocolos de comunicación y redes. Un ejemplo de ellos son o es el protocolo TCP/IP, que se puede modelar el intercambio de mensajes entre un cliente y un servidor, representando los estados del protocolo y las transiciones entre ellos. Esto permite detectar posibles bloqueos o errores de sincronización. Como siguiente ejemplo tenemos sistemas de manufactura y producción, que en sistemas industriales las redes de Petri nos pueden ayudar a modelar procesos de producción, líneas de ensamblaje y flujos de materiales. Un ejemplo de ello sería una línea de ensamblaje de automóviles que nos permitiría modelar el flujo de piezas a través de estaciones de trabajo. Cada estación puede representar un lugar en la red y las transiciones indicarían cuando una pieza pasa al siguiente paso. Otro ejemplo sería sistemas operativos y software, en donde las redes de Petri nos ayudan a modelar el comportamiento de sistemas multitarea, manejo de recursos compartidos y sincronización de hilos. Un ejemplo de ello sería la planificación de hilos, que nos representan cómo los hilos acceden a recursos compartidos como memoria o CPU. Esto nos ayuda a prevenir condiciones de carrera e interbloqueos. Y por último tendríamos gestión de base de datos distribuidas. En sistema de base de datos distribuidas, múltiples transacciones pueden ejecutarse de manera concurrente en diferentes nodos. Las redes de Petri pueden modelar el flujo y la interacción de las transacciones para garantizar propiedades críticas como la consistencia y la prevención de interbloqueos.